Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un chisme jugoso que, déjenme decirles, está dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desmenuzar un rumor que ha encendido las redes sociales y ha puesto a temblar a más de un fanático de las telenovelas turcas. Sí, hablamos de Kerem Bürsin, Hande Erçel y un libro revelador. Prepárense porque vamos a explorar a fondo esta historia que tiene más vueltas que una montaña rusa. Pero antes de que nos adentremos en este drama digno de una serie, quiero invitarlos, como siempre, a que se unan a nuestra comunidad. Si les gustan los chismes de famosos, los análisis profundos y los debates apasionados, este es su lugar. Así que no lo piensen más, corran a darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que aquí siempre tenemos lo último y lo mejor para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje lleno de misterio y controversia. El rumor, o más bien, la bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco es que Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, habría escrito un libro en el que, según algunos, habría desnudado a Hande Erçel. Sí, escucharon bien, un supuesto libro con revelaciones explosivas sobre su ex-relación con la bellísima Eda Yildiz. Ahora, antes de que salgan corriendo a buscar este libro en Amazon, quiero aclarar algo crucial: no existe tal libro. Al menos, no de la manera en que lo están pintando. La realidad, mis queridos detectives de YouTube, es que todo esto surgió de un malentendido, una tergiversación de información y, como suele suceder en Internet, una buena dosis de exageración. No hay ningún libro de Kerem Bürsin donde se revele la intimidad de Hande Erçel. Lo que sí hay, y aquí viene la parte interesante, es una serie de declaraciones, comentarios y rumores que, al ser sacados de contexto, han dado origen a esta falsa noticia que ha corrido como pólvora. Pero antes de continuar, pongamos un poco de contexto. Porque para entender la magnitud del rumor y su impacto, es crucial comprender la base de la cual surge, el fenómeno Hanke, la relación de Kerem y Hande, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, cuyo romance, tanto en la ficción como en la vida real, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. ¿Pero cómo empezó todo esto? Bueno, como todo buen chisme tiene un origen, y en este caso, se remonta a la época en que Kerem y Hande eran la pareja más querida de Turquía. Su romance en la pantalla, que pasó a la vida real, generó una ola de fanatismo que, seamos sinceros, pocos han visto antes. La química entre ellos era innegable y los fans estaban completamente enamorados de Hanke, como se les conocía cariñosamente. La telenovela que los unió, Sen Kalkapm en español, Llamas a mi puerta, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Cada episodio era un evento, cada interacción en redes sociales una noticia, cada fotografía de ellos juntos un regalo para sus millones de seguidores. La conexión entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Su romance era la fantasía hecha realidad para muchos fans. Sus apariciones públicas, sus miradas cómplices, sus mensajes cariñosos en redes sociales, todo alimentaba el fervor de los fans, que veían en ellos el ejemplo perfecto de amor verdadero. El fenómeno Hanke no era solo una pareja de actores, era una marca, un ideal, un sueño para muchos. Pero como suele suceder en el mundo de los famosos, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, y aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, las especulaciones y los rumores comenzaron a brotar como hongos después de la lluvia. Y es aquí donde la historia del supuesto libro comienza a tomar forma. Los motivos de la ruptura, como suele pasar en estos casos, se mantuvieron en un hermético misterio. Ni Kerem ni Hande dieron declaraciones claras sobre las razones que llevaron al fin de su romance. Esta falta de información oficial fue, quizás, el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Los fans, dolidos por la ruptura de su pareja ideal, necesitaban respuestas, y ante la falta de estas, comenzaron a crear sus propias teorías. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde cada usuario tenía su propia versión de la historia, cada uno aportando un detalle, un rumor, una interpretación diferente. La ansiedad por conocer los pormenores de la ruptura era palpable, y la falta de claridad por parte de los involucrados solo alimentó la maquinaria de los rumores. Algunos medios turcos, con el afán de conseguir clics y reacciones, comenzaron a publicar artículos y notas que sutilmente sugerían que Kerem, tras la ruptura, había decidido plasmar sus sentimientos y experiencias en un libro. Estos medios inteligentemente usaron frases ambiguas y titulares ya
Motivos para despertar la curiosidad de los lectores, pero nunca afirmaron categóricamente que el libro existía. Fue una especie de si el río suena, piedras trae, pero sin que el río realmente sonara. Palabras como reflexiones, experiencias, desahogo, se combinaron con la imagen de un querem taciturno y pensativo, creando la narrativa perfecta para el rumor del libro revelador. Las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar cualquier noticia, por más pequeña que sea, hicieron el resto. Los fans ávidos de información sobre sus ídolos, comenzaron a unir los puntos, a mezclar los rumores con su propia imaginación y a crear teorías que poco a poco, se fueron transformando en una verdad absoluta para algunos. Y así, la idea de un libro donde Kerem desnudaba a Ande, metafóricamente hablando, claro, se fue propagando a través de las redes sociales. Los foros de fans se llenaron de especulaciones, las cuentas de Twitter y otras redes sociales se inundaron de mensajes preguntando por el supuesto libro, y el rumor se convirtió en una bola de nieve que crecía sin control. La sed de respuestas y la idealización de la pareja contribuyeron a la creación de una narrativa que, aunque falsa, se sentía real para muchos. Pero volvamos a la realidad. Kerem Bürsin, hasta el momento, no ha publicado ningún libro donde hable de su vida personal, o mucho menos, de su relación con Hande Erçel. Lo que sí ha hecho, y esto es importante aclararlo, es que ha dado algunas entrevistas en las que, de manera muy sutil y elegante, ha hablado de sus experiencias amorosas y de cómo ha aprendido de ellas. Sin embargo, en ningún momento ha mencionado nombres o ha entrado en detalles que puedan considerarse como una desnudada a su expareja. Kerem, conocido por su discreción y por su reticencia a hablar de su vida privada, se ha mantenido fiel a su estilo, evitando alimentar más la polémica. Sus declaraciones, siempre medidas y cuidadosamente elaboradas, han sido interpretadas por algunos como pruebas de que el libro existe, mientras que otros las han visto como meras reflexiones sobre sus propias experiencias. Entonces, ¿por qué se creó esta idea del libro revelador? La respuesta es simple: la necesidad del público por obtener respuestas, la ansiedad por conocer los detalles de la ruptura y, por supuesto, el poder de las redes sociales para amplificar cualquier rumor, por más descabellado que sea. En este caso, la falta de información oficial y la abundancia de especulaciones hicieron que la gente creyera una historia que nunca existió. La combinación de la falta de declaraciones claras, la curiosidad insaciable de los fans y la facilidad con la que se propagan los rumores en Internet crearon el caldo de cultivo perfecto para esta falsa noticia. Y es que, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, la vida privada de los famosos se convierte en un producto de consumo masivo. Los fans quieren saberlo todo, desde cómo se levantan hasta que comen en el desayuno. Y cuando una relación como la de Kerem y Hande termina, la curiosidad aumenta exponencialmente. Todos quieren entender qué pasó, por qué terminó y quién tuvo la culpa. El fenómeno fanático, en muchos casos, se convierte en una especie de derecho a la información, donde los seguidores sienten que tienen derecho a conocer cada detalle de la vida de sus ídolos. Este fenómeno, alimentado por la constante exposición de los famosos en redes sociales y medios de comunicación, crea una presión adicional sobre su vida privada, convirtiéndola en un producto que se consume y se analiza sin piedad. Pero, ¿tenemos derecho a saberlo todo? ¿Es justo exigirle a los famosos que compartan hasta el último detalle de sus vidas privadas? Yo creo que no. Todos tenemos derecho a la privacidad, incluso las personas que están expuestas públicamente. Y cuando los rumores y las especulaciones se convierten en una verdad absoluta, como sucedió con este supuesto libro, se cruza una línea que no deberíamos cruzar. El derecho a la privacidad, un derecho fundamental para todos, se ve constantemente vulnerado en el caso de las personas famosas. La presión mediática, la curiosidad del público y la falta de respeto por los límites personales hacen que la vida privada de los famosos se convierta en un tema de dominio público, sin que estos tengan el poder de controlarlo. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la curiosidad, pero es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos, emociones y experiencias propias. Y es nuestra responsabilidad como público consumir información de manera responsable y no propagar rumores que puedan hacer daño a otros. La empatía es un valor fundamental que a menudo olvidamos cuando hablamos de los famosos. Detrás de la pantalla, detrás de la fama y la fortuna, hay seres humanos con las mismas emociones y vulnerabilidades que todos nosotros. Propagar rumores y especulaciones sin tener en cuenta el daño que pueden causar es una actitud irresponsable que no debemos tolerar.
Ahora bien, no podemos negar que la historia del supuesto libro nos revela algo interesante sobre la percepción que tenemos de los famosos y de las relaciones amorosas en general. Pareciera que para algunos, una ruptura solo puede explicarse a través de la confrontación y la revelación de secretos. Como si, para cerrar un capítulo, fuera necesario exponer a la otra persona. Esta visión simplista y superficial de las relaciones es una consecuencia de la cultura del espectáculo, donde las rupturas se convierten en dramas dignos de una telenovela. La idea de que una relación solo termina por culpa de alguien o que es necesario revelar secretos para justificar el fin de la misma es una visión distorsionada y poco realista. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, tienen matices y no siempre terminan por culpa de alguien. A veces simplemente el amor se transforma, las personas cambian y los caminos se separan. Y eso está bien. No siempre tiene que haber un villano y una víctima. A veces simplemente no era el momento o no era el lugar. La complejidad de las relaciones humanas es algo que a menudo olvidamos cuando hablamos de las rupturas de los famosos. Reducir una relación a una simple fórmula de culpables y víctimas es una simplificación que no hace justicia a la realidad de los sentimientos y las emociones. En el caso de Kerem y Hande es probable que haya habido una combinación de factores que llevaron a la ruptura. Quizás la presión mediática, quizás las diferencias personales o quizás, simplemente, el amor se agotó. Pero al final, lo que realmente importa es que ambos hayan encontrado la manera de seguir adelante con sus vidas, de crecer y de ser felices. La capacidad de seguir adelante después de una ruptura es un signo de madurez y fortaleza. Tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas resilientes, que han sabido superar los obstáculos y seguir construyendo sus vidas y sus carreras. Y aquí viene otra parte interesante de esta historia, el poder de las redes sociales para construir y destruir narrativas. En cuestión de horas, un rumor puede convertirse en una verdad absoluta gracias a la viralización y a la difusión masiva. Y en este caso, la falsa noticia del libro de Kerem ha demostrado cómo un simple comentario puede transformarse en una historia elaborada que, aunque no tenga base real, se propaga por todo el mundo. La velocidad y la facilidad con la que se difunden las noticias en redes sociales son una espada de doble filo. Si bien permiten una rápida comunicación e intercambio de información, también son un terreno fértil para la desinformación y la propagación de rumores falsos. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también son un terreno fértil para la desinformación. Por eso es tan importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Antes de compartir un rumor o una noticia, debemos verificar su origen y asegurarnos de que sea veraz. No podemos dejarnos llevar por la emoción o por el deseo de formar parte del chisme del momento. La responsabilidad individual en el consumo y la difusión de información es crucial para evitar la propagación de noticias falsas y rumores que puedan dañar a otras personas. Y es que al final, lo que más importa es la verdad. En el caso del supuesto libro de Kerem Bürsin, la verdad es que no existe. No hay ninguna evidencia de que el actor haya escrito un libro donde revele intimidades de su expareja. Todo fue un malentendido, una serie de rumores que se fueron sumando y que al final, dieron origen a una noticia falsa. La verdad, aunque a veces sea menos interesante que el rumor, siempre debe ser nuestro principal objetivo. Buscar y difundir la información veraz es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos digitales. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Esta historia nos ha servido para reflexionar sobre la forma en que consumimos información, sobre el poder de los rumores y sobre la importancia de ser críticos con lo que vemos en Internet. También nos ha recordado que detrás de cada famoso hay una persona y que debemos respetar su privacidad y sus sentimientos. Esta falsa noticia ha puesto en evidencia la necesidad de ser más conscientes de cómo consumimos y compartimos información, y de cómo nuestras acciones pueden afectar a otras personas. Y por supuesto, nos ha dado pie a una buena charla en este espacio de YouTube, un lugar donde podemos hablar de todo, desde los chismes más jugosos hasta los temas más profundos. Porque al final, lo que más importa es que podamos conectar, compartir y aprender juntos. Este espacio es un punto de encuentro donde podemos debatir, reflexionar y compartir nuestras ideas, sin juicios ni prejuicios. La comunidad que hemos creado juntos es un lugar donde la conversación abierta y el respeto mutuo son fundamentales. Ahora bien, antes de que cerremos este vídeo, quiero recalcar una vez más que no existe ningún libro de Kerem Bürsin donde se hable de Hande Erçel. Todo fue un rumor, una falsa noticia que, como suele suceder,
se viralizó y generó una gran controversia. Y por supuesto quiero pedirles que la próxima vez que se encuentren con un rumor de este tipo, sean críticos y no se dejen llevar por la emoción del momento. La próxima vez que vean un titular sensacionalista o un rumor que parece demasiado bueno para ser verdad, hagan una pausa y reflexionen antes de compartirlo. La verificación de la información es un paso fundamental para evitar la propagación de noticias falsas y proteger a las personas que puedan ser afectadas por ellas. La verdad es que aunque la historia del libro no fuera real, sí nos dejó una reflexión importante sobre el impacto de los rumores, la necesidad de verificar la información y el respeto por la privacidad de los famosos. Y eso, mis queridos amigos, es algo valioso que debemos llevar con nosotros. Las lecciones aprendidas de esta falsa noticia son mucho más valiosas que cualquier chisme o rumor. La capacidad de aprender de nuestros errores y de reflexionar sobre nuestras acciones es fundamental para crecer como individuos y como sociedad. En resumen, hoy hemos explorado el rumor del supuesto libro de Kerem Bürsin donde desnudaba a Hande Erçel. Hemos visto cómo un rumor puede crecer y convertirse en una verdad falsa, gracias a las redes sociales y a la falta de información verificada. Hemos aprendido la importancia de ser críticos con lo que consumimos y de respetar la privacidad de los demás. Y sobre todo hemos tenido una buena charla entre amigos, compartiendo opiniones y reflexionando sobre el mundo del espectáculo. Este vídeo ha sido un viaje por el laberinto de los rumores, la desinformación y la responsabilidad individual, y espero que hayamos aprendido valiosas lecciones juntos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Recuerden que aquí siempre estamos listos para explorar los chismes más jugosos, las noticias más importantes y los temas más interesantes. Así que no se pierdan los próximos vídeos porque les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. El compromiso de este canal es seguir trayéndoles contenido de calidad, con análisis profundos y debates apasionados, siempre desde el respeto y la responsabilidad. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, pero no se preocupen, porque nos vemos en el próximo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su apoyo, sus comentarios y su cariño. La comunidad que hemos construido juntos es el motor de este proyecto, y su participación y apoyo son fundamentales para seguir creciendo. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus opiniones sobre el tema en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció esta historia del supuesto libro? ¿Creen que los famosos deben compartir todos los detalles de sus vidas privadas? ¿Han sido víctimas de algún rumor o noticia falsa? Me encantaría leer sus experiencias y sus puntos de vista. Sus comentarios son la base para seguir construyendo este espacio y para seguir generando debates interesantes y enriquecedores. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. No se pierdan los próximos vídeos porque les aseguro que tenemos mucho más para compartir. Hasta la próxima, gente guapísima. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.